Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial del mundo del Dr. Lería. Hoy vamos a hablar de una tecnología muy potente, el Ray Tracing. Y no son rayos y centellas, el trazado de rayos o Ray Tracing es una tecnología innovadora que ha venido a cambiarlo todo. Pero en este video tutorial no vamos a entrar en detalles técnicos, para eso ya tenéis internet cargado de información. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar de Ray Tracing? Pues básicamente de lo que nos ofrece y nos va a ayudar a mejorar nuestro flujo de trabajo en producción audiovisual. Estamos hablando de iluminación global, de sombras suavizadas en alta calidad, de reflexiones, translucencia, oclusión ambiental y todo en tiempo real. Por ejemplo, los que trabajamos en Unreal Engine o Unity conocemos el proceso de baking de iluminación, ya sabéis de lo que os estoy hablando. Pues con esta tecnología de Ray Tracing en muchos casos nos vamos a olvidar, utilizando la iluminación global en tiempo real y con muy buena calidad. Y que no se nos olvide hablar de las reflexiones y de la translucencia. Hasta el momento, Sphere Reflection, Box Reflection, Plana Reflection. Pues a partir de ahora nos olvidamos, con Ray Tracing tenemos reflexiones en alta calidad, en tiempo real y con muy buen rendimiento. Ahora podemos trabajar con ambient occlusion y con sombras suavizadas y realistas y sobre todo en tiempo real. Como digo, esta tecnología ha venido para quedarse y sobre todo para ayudarnos a mejorar nuestro sistema de trabajo. Si te interesa y quieres saber más, permanece atento, vamos a ver una serie de proyectos, tanto interior como exterior, donde vamos a ver los principales aspectos y cómo sacarle el mejor partido al Ray Tracing. Y por supuesto, como siempre digo, si os están gustando los videotutoriales, si me queréis seguir apoyando, dadle al like, suscribiros al canal y comenzamos. Bueno gente, pues ya tenemos la primera escena. Este fue un proyecto que trabajé con la versión 4.24. La idea que tenía era cargarlo de assets sin optimizar y probar a ver cómo funcionaba el Ray Tracing, y la verdad que me sorprendió bastante. Bueno, en primer lugar que sepáis que desde la versión creo que 4.24 4.25 ya podéis crear un proyecto donde podéis activar Ray Tracing a la hora de crearlo. Si tenéis un proyecto que no tiene Ray Tracing activado y os gustaría activarlo, es muy sencillo. Vamos a entrar a Setting, nos vamos al Project Settings y vamos a buscar Ray Tracing. Si lo activamos o lo desactivamos, nos va a decir que tenemos que reiniciar Unreal Engine. Y después, por otro lado, vamos a buscar RHI. En este caso, nuestro target de RHI está con DirectX 12. Lo recomendable es que lo tengáis activado con DirectX 12. Ahora mismo lo tenemos en modo OnLit. Os quiero enseñar simplemente lo que sería la escena. Es una escena muy sencilla, es una escena que no tiene mucha complicación, pero lo principal que quería era ver el sofá está cargado de polígonos, los cojines, la alfombra tiene polígonos por todos lados, las cortinas, todo está cargado de polígonos. Y vamos a saltar a el modo Lit. Ok, pues ya tenemos Ray Tracing activado. Acabamos de pegar un salto a unos 18 fotogramas por segundo aproximadamente. Ahora os explicaré un poco qué está pasando aquí, qué nos está pasando, qué son estas manchas. Esta escena básicamente, aunque veáis aquí un fondo, esto sería un HDRI Backdrop, ok, pero fijaros en un detalle, tengo un Skylight, lo tengo en Movable, pero lo tengo en intensidad 0, es más, si le subimos la intensidad, fijaros qué locura. ¿Por qué? Porque decidí trabajar con dos luces tipo Rec Lights. Vamos a activarlas aquí, aquí tenemos una y aquí tenemos otra, estas serían las luces principales. Vamos a desactivarlas de la escena. Y aquí ahora podéis ver que la escena no está iluminada. Estoy iluminando toda la escena con estas dos luces. Después tenemos diferentes luces. Tengo un Rec Light aquí, como veis al fondo en la cocina, algunos spotlights añadido por la escena y poco más. Bueno, y ahora vamos a lo importante. Vamos a entrar en el Post Process Volume y vamos a ir directamente a cuáles son los apartados y los parámetros que podemos trabajar con Ray Tracing. Tenemos los Render Features, como siempre hemos tenido, con Ambient Cube Map, con el Ambient Occlusion, y ahora fijaros que aquí se ha modificado un poco, pero tenemos el Ray Tracing Ambient Occlusion. Vamos a empezar por este. Nos vamos a mostrar a nuestros modos de visualización. Vamos a ver por visualización de buffer. En primer lugar, el Ambient Occlusion. Ahora mismo estáis viendo el Ambient Occlusion por Ray Tracing. Lo tenemos activado, lo tenemos con 32 samples por píxel. ¿Vale? Tiene una calidad bastante decente. Ahora haremos comprobaciones con el Intensity a 1 y con un radio de 200. Vamos a desactivarlo y esto sería el Ambient Occlusion de toda la vida. Como veis, la diferencia es clara. Tened en cuenta también en este caso que el Ambient Occlusion tradicional, digamos, no he trabajado los parámetros, pero aún así sería bastante complicado sacar este nivel de calidad comparado con el Ray Tracing Ambient Occlusion. Los samples per pixel, exactamente igual que las luces y que en cualquier otro parámetro que vayamos a ver, es la cantidad de samples
que va a hacer por cada píxel a la hora, digamos, de mover nuestra escena, tanto en el render como en el movimiento del viewport y todo. Vamos a bajarlo a 1 y vosotros mismos lo vais a ver. Fijaros, por ejemplo, en estas plantas, lo tenemos en 1 ahora mismo, fliquea todo un poco, pues lo vamos a subir a 16 y fijaros como ahora mismo se queda todo un poquito más limpio. Tenéis que estar comprobando continuamente los frames por segundo. Estamos a una media de 16 frames por segundo. Lo ponemos a 16 y fijaros que le hemos ganado un par de frames. Parece que no es mucho. Podemos pensar, bueno, pues tampoco son tantos frames, pero oye, vamos sumando ese frame a frame. Así que en principio vamos a dejarlo a 16 y vamos a volver a nuestro modo Lit. Ya volvemos a nuestro modo con Ray Tracing, dejamos aquí la escena y ya hemos visto la Min Occlusion. Por otro lado tenemos la Global Illumination que siempre hemos tenido, pero ahora tenemos Ray Tracing Global Illumination. Tenemos varios modos, que ahora vamos a entrar en ellos. Tenemos el número de bounce y los samples per pixels. El primer modo ahora mismo lo tenemos en Final Gather, aunque lo vamos a deshabilitar. Como veis ahora ya no utilizamos iluminación global. Sí os tengo que decir que la iluminación global por Ray Tracing es una de las funcionalidades más costosas cuando hablamos de performance en nuestro equipo. Ya estamos en 22-23 frames por segundo. En cuanto activamos Final Gather nos está bajando pues 3-4 frames por segundo. Y ahora mismo estamos en Final Gather que digamos que todavía nos permite movernos, pero claro, fijaros estos splotches, estos errores que estamos viendo básicamente de iluminación. El número de bounce podemos ir aumentándolo. A mí en este caso con un bounce lo que va a hacer es que el número y el cálculo de rebotes pues nos va a hacer más o menos cálculo de rebote. En este caso con Final Gather, con este tipo digamos, aunque lo tengamos a 64 samples per pixel, vamos a bajarlo a 1 y vais a ver cómo ya van a salir ruido por todos lados. Lo subimos a 8, se va reduciendo un poco, lo subimos a 16, se reduce un poco más, pero a partir de aquí ya poco más hace, ¿vale? Porque el valor máximo, digamos, del Final Gather, aunque lo pongamos a 64, el valor máximo es 16. ¿Para qué nos vale entonces tenerlo a más? Por ejemplo, a 32, pues nos vamos a ir a el otro modo, que es el modo, digamos, de fuerza bruta, el Brute Force. Este modo es, digamos, el modo ya pues para la exportación de nuestro proyecto. Lo activamos y ahora sí vais a ver aquí donde empieza la fiesta. Ya estamos trabajando una media de 5, 4 y 5 fotogramas por segundo. Y estamos a 32. Como veis esto ya va lento, pero nos vamos a parar aquí un momento en una zona que haya muy poca luz. Y veis que en este momento que estamos parados todo se está limpiando bastante más. No quiero decir ya si por ejemplo nos vamos a 64. Pero también tened cuidado porque el Ray Tracing consume bastante. Lo activamos a 64, nos vamos a ir a lo mejor a 2-3 fotogramas por segundo. ¿Vale? Vamos a volver a 16 por ejemplo. Vais a ver cómo vuelven a aparecer un poco los errores. Y vamos a volver al modo Final Gather. Por lo tanto, cuando queráis trabajar en vuestra escena en tiempo real y queráis poder ver cómo funciona la iluminación, aunque tengáis estos errores, os recomiendo este modo. Y cuando vayáis a exportar, lo único que tenéis que hacer es activar el modo Brute Force y buscar ese punto alto de samples per pixel, pero evidentemente que no os crashe la máquina. Bueno, después por otro lado vamos a entrar en las reflexiones. Entramos en un mundo de Sphere Reflection, Box Reflection, Planar Reflection, pues aquí ya nos olvidamos. Vamos a activar el Screen Space Reflection, el de toda la vida, y fijaros por ejemplo aquí. Solamente tenéis que ver esta zona de aquí, la televisión y esta zona de aquí y activamos Ray Tracing. Otro mundo. Automáticamente. Fijaros también hasta incluso la mesa que tiene un poquito de reflexión y un poco de glossiness. Perfecto. Ya está. Sí os tengo que decir que las reflexiones están bastante más optimizadas. Fijaros que estamos a unos 20 frames por segundo, activamos las reflexiones en Ray Tracing y hemos perdido pues poco más de un fotograma. Aquí evidentemente nos daría igual la configuración del Screen Space Reflections y nos vamos a los Ray Tracing Reflection. Aquí como veis tenemos varios parámetros. El Max Roughness lo que nos hace digamos es la cantidad cuando tenemos por ejemplo materiales con roughness, la cantidad que nos va a aplicar utilizando Ray Tracing. Si os fijáis el valor mínimo a 0,6 que como viene por defecto funciona bastante bien. Conforme lo vayáis aumentando pues irá aumentando la calidad, pero también iréis perdiendo frames. Así que
Si os fijáis, a 0,5 le hemos ganado un frame. El número de bounce en concreto pues sería el número de rebotes de Ray Tracing. Aquí en este caso ahora mismo lo tengo en 1, vamos a subirlo a 2 y como veis, por ejemplo aquí en esta parte y en estos metales en general, va aumentando el número de rebotes. Si lo dejamos en 1, pues ya perdemos estos rebotes de aquí, de estas reflexiones se perderían. Lo volvemos a aumentar a 2, perfecto, pero volvemos otra vez a que perdemos un poco de rendimiento. ¿Qué tenéis que ver? Pues bueno, que en general en vuestra escena con el tipo de plano que vayáis a trabajar, si os conviene o no os conviene. Aquí lo aumentamos a 2 y fijaros que ganamos simplemente en pocos detalles, así que a lo mejor pues para un plano general podríamos trabajar en 1 y si vais a hacer algún plano detalle, por ejemplo de estos objetos, pues ya lo podéis ir subiendo y ya le vais ganando. Después tenemos otro parámetro muy importante que son los samples por píxel. Lo activamos y nos vamos a ir a un material, concretamente al de la nevera, que es un material que tiene bastante roughness. Vamos a activar los samples por píxel y lo vamos a poner en 8, ¿ok? Ya estáis viendo que aumenta bastante la calidad. Lo subimos a 16, aumenta también bastante, pero ya estamos andando a 6-7 fotogramas por segundo. Este es el típico parámetro que yo lo suelo dejar desactivado, simplemente chequeo en algún momento conforme estoy viendo si me funciona bien la escena, seteo un poco el parámetro, veo un poco los frames por segundo a los que me va, después lo desactivo y ya lo activo simplemente en el render. Y vamos a la siguiente parte que sería la translucencia. Vamos a ver por ejemplo aquí y vamos a activar translucencia, digamos la raster que era la que teníamos de toda la vida y ya estáis viendo lo que nos está pasando con las plantas, con algunos objetos y activamos la Ray Tracing. Y mirad cómo cambia, vamos incluso a este objeto, activamos raster. Ok, lo perdemos todo y activamos Ray Tracing y fijaros cómo este objeto, esto igualmente se puede deber al propio material del objeto, como estáis viendo aquí, o incluso a la propia malla. Los parámetros, digamos, de la translucencia son bastante parecidos. Tenemos el roughness, tenemos el Max Reflection Race, podemos ir a 1, a 2, fijaros por ejemplo en el reloj, ¿vale? Que tiene un cristal delante. Fijaros en este objeto, lo tenemos en 1 y es como si fuera casi totalmente transparente. Vamos ampliando la translucencia, vamos aumentando el valor de Max Reflection Race y fijaros cómo va aumentando. Después, otro parámetro importante que no sé si hemos visto incluso en las reflexiones, tanto en las reflexiones como en la translucencia, sería el tipo de sombra. Tenemos tipo de sombra Hard Shadow o Area Shadows. Ya estáis viendo el cambio con sombras, digamos, más duras y con las sombras de tipo de área. También os digo que la sombra de área, y me he dado cuenta, que mete bastante ruido. Fijaros en Hard Shadows, lo hace todo mucho más duro en las reflexiones y con área lo que hace es suavizar y crear una sombra más suavizada. Y este último parámetro, Include Translucent Objects, si lo activamos aquí en la televisión, concretamente lo estoy perdiendo. Seguramente tenga dos materiales con translucencia solapados, pero este parámetro es muy sencillo de entender. Dentro de las reflexiones incluiríamos los objetos translúcidos. Igualmente en la translucencia tenemos el parámetro de Shadows. Ahora lo estáis viendo en Area Shadows. Estáis viendo que crea un sombreado más suave, pero con un poquito de grano, con un poquito de ruido. Lo ponemos en Hard y ya estáis viendo que está todo más duro. Así que tenéis las dos opciones, pero chequeadlo siempre, es recomendable. Y después, por supuesto, importante la refracción. Ok, la refracción tenéis que comprobar con el tipo de material que estéis utilizando. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, 4, 5, 6... En este material en concreto podréis comprobar vuestro IOR y el parámetro de refracción. Seguimos subiendo los valores. A 10, por ejemplo. Bueno, aquí habríamos llegado ya al máximo. Pero fijaros que nos crea estas... Pero fijaros como ahora en este vídeo se ve perfectamente el efecto de refracción. Bueno, pues hasta aquí hemos visto las principales funciones de Ray Tracing, ¿vale? Estas serían las funciones que podemos trabajar dentro del Post Process Volume, donde tenemos todas estas funcionalidades. Después igualmente, ya sabéis, los que tenéis experiencia con Unreal Engine, que con el registro de salida podéis empezar a escribir Ray Tracing y tenéis cientos de opciones que podéis ir modificando. Por ejemplo, otros objetos como pueden ser las luces también tienen un parámetro que podemos controlar. En este caso,
Tenemos un valor que son los samples per pixel y con esto lo que podemos hacer es incrementar la calidad de esta fuente de luz. En esta escena, como os comentaba, solo tenemos este HDRI backdrop, pero no estamos utilizando la iluminación y tampoco tenemos una iluminación, digamos, direccional. Bueno, esto sería utilizando este tipo de iluminación, tampoco todavía no lo hemos trabajado, pero cosas, por ejemplo, que podemos ver. Aquí vais a ver los atributos Cast Ray Tracing Shadows, Affect Ray Tracing Reflections y Affect Ray Tracing Global Illumination. Estos mismos atributos también los tenéis disponibles en cualquier fuente de luz que añadáis a vuestra escena. Aquí estamos probando a desactivarlos en el Directional Light que hemos añadido. Y ahora volvemos a probar activándolos de nuevo. Y ahora fijaros en el parámetro ángulo de la fuente de la luz del Directional Light. Vamos a ir aumentándolo, vamos a poner un valor muy exagerado, 50. Podemos suavizar, podemos conseguir con el Directional Light una luz bastante suavizada. 200, 100, 20, 1. Por defecto, bueno, ya depende del tipo de sombreado que queráis conseguir en vuestra escena. Yo en este caso, por ejemplo, tirando de este Directional Light, tampoco me gustaba especialmente cómo quedaba y no quería crear este tipo de iluminación, quería crear una iluminación con las sombras bastante más difusas, así que desactivo esta iluminación y volvemos otra vez a nuestra iluminación con las Rec Lights. Vamos a ver también lo que habíamos visto en el parámetro anterior. Vamos a desactivar Cast Ray Tracing Shadows, Affect Ray Tracing Reflections, estáis viendo que desaparece de todos lados, y la iluminación global. Esto sería nuestro Rec Light funcionando, digamos, al método tradicional. Vamos activando y aquí tenemos un Rec Light utilizando Ray Tracing. También os digo como detalle que para trabajar con Ray Tracing es importante que trabajéis con una tarjeta RTX que sea compatible con Ray Tracing. Podéis probarlo con una tarjeta gráfica tipo Nvidia, una GTX 1070, 1080, pues sí, podéis probarlo. Pero evidentemente si trabajáis con escenas muy complejas, pues no vais a tener un buen rendimiento. Yo en mi caso estoy trabajando con una tarjeta RTX 2080 Ti, el rendimiento es bastante decente y a mí me funciona bastante bien. Bueno gente, y hasta aquí esta primera parte del video tutorial, donde hemos visto con una escena interior cuáles son los parámetros principales que podemos trabajar con Ray Tracing. En la siguiente parte del video tutorial lo vamos a hacer de una forma diferente, vamos a ir abriendo una serie de proyectos y vamos a ver las configuraciones de Ray Tracing. Como siempre os digo, si os está gustando el proyecto, si os parece interesante y estáis aprendiendo, dadle al like, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente parte.